Muy bien, hermanos. Entonces, claro que yo lo que estoy diciendo se lo estoy diciendo a gente que ha leído la Biblia, a gente que camina en el Evangelio. No puedo esto dárselo a entender a gente que jamás ha leído la Biblia, porque no va a entender de lo que estoy hablando. Se necesita haber leído la Biblia para tener la información básica de que en la Escritura están las cosas que yo digo. O sea, ¿cómo usted me va a decir que lo que yo digo es verdadero o falso si usted no está informado? O sea, hay que informarse a través de la Escritura. En la Escritura nos revelan los evangelios de que Jesús vino para salvar al mundo. Pero resulta que esa salvación era una promesa que Dios había dado, por ejemplo, a Abraham. Y eso ocurrió unos 1600 años antes de Cristo, casi harto distante. Por eso es que la Escritura es inspirada por Dios. Porque ¿cómo pudo Abraham recibir una promesa que 1600 años después se esté realizando realmente al pie de la letra conforme a la promesa? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En tu simiente, le dice, bendeciré a todas las naciones del mundo. O sea, le dijo que vendría un descendiente de Abraham a través del tiempo. Iban a pasar muchas generaciones, pero en ese momento Abraham no lo sabía cuántas generaciones iban a pasar. Entonces, un descendiente de Abraham, de la descendencia de Isaac, por la línea de Isaac, no por Ismael, iba a venir el descendiente que realmente iba a cambiar todas las cosas. Pero era Dios el que venía a este mundo mediante ese descendiente. Cuando llegó David, David se pareció mucho a Jesús, pero no fue David el descendiente realmente. Por eso después con el tiempo le llamaron a Jesús el hijo de David. Y en medio de esas profecías, entre medio, es decir, entre medio del tiempo, entre Abraham y Jesús, hay un profeta por el cual Dios le dijo que los pastores que él tenía en ese tiempo no hacían la voluntad de Dios y que no se preocupaban de la peniquebrada, de la que estaba descarriada, de la que estaba enferma, etc. Por lo tanto, el mismo Dios vendría a este mundo para pastorear las ovejas. O sea, son formas alegóricas, formas como se escribe en el Antiguo Testamento el mensaje de Dios acerca de este tiempo. En este tiempo Jesús lo que hace es realizar un plan que ya venía siendo anunciado por Dios de cómo el hombre pasaría a vivir eternamente y recibirían la tierra por herencia, pero no solamente la tierra por herencia, sino que, mire, se lo voy a decir de otra manera. La Escritura nos habla de una familia como por ejemplo Abraham, que tenía a su esposa Sara y que a su hijo Isaac. Sin embargo, esos son símbolos. Dios, Abraham, Sara, la esposa de Abraham, es la iglesia, el pueblo de Israel, y el hijo Isaac es el Mesías, por ejemplo. Entonces, Jerusalén, en el tiempo aquí, entre el año del 0 al 70, se va a convertir en la esposa de Dios y le va a entregar en un parto un nacimiento de una nación entera, un nacimiento en que iban a ir como hijos de esta mujer, de la Jerusalén celestial, que era Sara, la esposa de Abraham, iban a ser muchos hijos en un solo día. Por lo tanto, aquí en esta fecha, entre el 70 y el 71, se produce el parto de esta Jerusalén celestial. Simbólicamente también tenemos que Abraham se metió primero con Agar, con la sierva de Sara, y le nace un hijo que fue Ismael. Por lo tanto, la Jerusalén terrenal, la que está físicamente parada en la tierra de Arabia, en la tierra de Palestina, y esa es la que simbólicamente representaba a Agar.
Y los hijos que estaban ahí, físicamente los hijos de Israel, los israelitas, todo lo que se engendró, lo que nació en Israel antes de Jesucristo, están viviendo en este mundo como si fueran hijos de la Jerusalén terrenal. Entonces, ¿cómo se produce aquello de que hay una Jerusalén espiritual? Pues paralelamente a lo que está ocurriendo en el mundo, existe un mundo espiritual. Y eso de paralelamente lo he conversado yo bajo una teoría que hoy es una ley, la ley del desdoblamiento del tiempo. Y me ayudó mucho eso que ese hombre llamado Jean-Pierre Garnier a explicar estas cosas de que todo tiene su doble. Todo tiene su doble. Por lo tanto, si todo tiene su doble, la tierra de Israel tiene una tierra de Israel espiritual. Por lo tanto, Agar es la primera ciudad, la terrenal, y Sara es la segunda ciudad, la celestial. Ahí hay un paralelo entre esas dos mujeres, las dos mujeres de Abraham. Vamos al tiempo de Jesús, hay dos Jerusalén, la terrenal y la espiritual, pero la espiritual no está aquí, está en los cielos. O sea que va a salir una nación aquí entera que va a ser elevada al cielo, de gente que existió aquí y para atrás en lo primero, y lo primero es lo físicamente terrenal, es decir, son las mismas personas aquí que sufren este desdoblamiento, pero cuando se desdoblan pertenecen a una Jerusalén espiritual, mientras están en la tierra pertenecen a una Jerusalén terrenal. Por lo tanto, aquí hay un juicio sobre lo terrenal, sobre las cosas físicas. En la ciudad de Jerusalén hay un juicio donde las personas físicamente, los israelitas, son juzgados en carne, porque de ellos va a salir la ciudad nueva, la Jerusalén celestial, espíritus de hombres nuevos, regenerados, resucitados. ¿Lo van entendiendo? Por eso es que aquí hay que entender lo que ocurrió en esta fecha, aquí entre el 67 y 70, y lo que hay en el pueblo de Israel hacia atrás, pero hay que entenderlo con la mente de Cristo, con que hay un desdoblamiento de estas personas, y sus almas, sus espíritus son los que serán elevados al cielo, y eso es Jerusalén celestial. Son los mismos, porque los mismos hombres tenemos dos estados, tenemos dos existencias. Al mismo tiempo somos en este mundo espirituales y terrenales al mismo tiempo. Pero la muerte nos separa y acaba de salir solamente lo espiritual para vivir al cielo. Como dice Jesús, habrán dos mujeres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. O al lado de un pozo, dos varones, y uno será tomado y el otro dejado. Se refiere a que mientras no venga juicio, no venga la muerte, somos dos. Pero el momento de la muerte es la venida de Cristo, entonces hay dos en ese instante. Uno es tomado y llevado al cielo y el otro es dejado. Pues con la ciudad de Jerusalén está pasando exactamente lo mismo en esta época, aquí. La misma ciudad de Jerusalén, que es destrozada y destruida, quemada, incendiada, es la que va a generar una nueva Jerusalén celestial. Al mismo tiempo tiene que abrirse, mientras se está destruyendo esta, se abre el templo y los cielos en el cielo. Por eso, hermanos, cuando yo digo que Jesús vino en este tiempo con su segunda venida, es porque es una verdad, pero del porte de un buque. Porque toda la Escritura habla de ese acontecimiento. ¿Nacerá una sola nación en un solo día? Pregunta Jesús, o Dios, en Isaías 66. ¿Habrán visto esto algo alguna vez los hombres? Jamás los hombres han visto eso. Todos vemos por lo menos un parto donde nacen cuatrillizos, hasta trillizos, mellizos, pero que una nación nazca en un solo día con millones y millones de personas es solamente espiritual que es posible. Y eso es lo que ocurrió entre el año 70 y 71, cuando la Jerusalén terrenal fue destruida,
hubo un parto espiritual y entonces salieron a resurrección millones de seres humanos de los mismos que antiguamente existieron terrenalmente, porque es el desdoblamiento lo que significa la resurrección. La resurrección es el desdoblamiento. Por lo tanto, a partir de aquí en adelante dije yo que las cosas cambian absolutamente con respecto a lo que había en el Antiguo Testamento. Porque las personas estas que resucitaron aquí entraron a vivir al reino de los cielos. Y sus cuerpos mortales volvieron al polvo y vuelven a ser polvo, como digo, sus cuerpos terrenales. Pero lo espiritual permanece para siempre. Ellos viven eternamente. Pero como dice la Escritura, cuando Jesús murió y resucitó en el año 33, subió a los cielos y desde allí, dice el credo de los apóstoles que se lee en la Iglesia Católica, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, porque él iba a descender aquí para comenzar a juzgar. Como dije, el 67 comenzó el juicio para los israelitas en Jerusalén primero y luego a cualquier nación, y estamos en el tiempo del juicio del mundo todavía. Entonces, desde allí vino Jesús para juzgar a los vivos, los que están en los cielos, y a los muertos, los que están en la tierra. O, personalmente, al que está convertido a Cristo, lo juzga Dios y ese está vivo. O al que está también en la incredulidad, no cree en Cristo, también lo juzga este Dios, este juez, porque es para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si existe a partir de aquí en adelante el reino de Dios que tiene dominio sobre lo celestial y lo terrenal, es por eso que Jesús dijo esta frase: el reino de los cielos entre vosotros está. Porque como es espiritual y nosotros somos dos cosas a la vez, somos terrenales y espirituales, pues en la parte espiritual el reino de los cielos nos toca, y a través de esa comunicación espiritual es que podemos tomar de las cosas celestiales y traerlas a este mundo. No significa que estemos en el reino de Dios, sino que es el reino de Dios el que está en medio de nosotros, y a través de la fe y por medio de la fe podemos pedir a Dios que nos traiga cosas celestiales, así como son en los cielos, sean hechas en la tierra. Por lo tanto, si yo estoy enfermo, puedo traer lo perfecto, que es un cuerpo perfecto que está en los cielos, porque el reino de los cielos ya es perfecto. Puedo traer entonces la salud, la sanidad de mi cuerpo, si es que estoy enfermo, mediante la comunicación que puedo tener con el reino de Dios que está dentro de mí y que por eso está en el mundo, mediante la oración y la unción y ciertas cosas que hay que hacer para que Dios me conceda lo que yo puedo pedir mediante esta comunicación por la oración a través de Jesucristo, porque sin Jesucristo nada podemos hacer. A eso se refiere Jesús, de que esta comunicación entre el reino de Dios que está dentro de nosotros, ya digo, y está en los cielos plenamente, es a través de la oración y en el nombre de Jesús. Todo lo podéis pedir, pero pedirlo en el nombre de Jesús, porque es el Rey de Reyes aquí. El Rey de este reino nuevo de Dios es Jesucristo. Por eso es que se pueden alcanzar sobre la faz de la tierra las cosas celestiales. Vivir en plenitud es porque tenemos la garantía, las arras del Espíritu, otro término que usó el apóstol Pablo, es la garantía de que todo lo que existe en este momento, a partir de que ahora existe declarado en los cielos, está establecido el reino, se puede alcanzar cualquier cosa de esas mediante esta conexión que tenemos mediante Jesucristo espiritualmente. O sea, nuestro espíritu que está aquí encerrado dentro de nuestro cuerpo terrenal puede lograr las cosas celestiales, las puede obtener, pero como dije antes, mediante este evangelio, el mensaje de Jesucristo. Es lo que hicieron estos discípulos aquí, vivieron aquí, porque ellos están después del año 30 cuando cayó la unción sobre Jesús. Por lo tanto, lo que ellos hicieron para poder sobrevivir a la espera del Cristo, a la espera del año 70, es lo mismo que nosotros acá en el siglo XXI podemos hacer con respecto a cómo comunicarnos con este Dios que se fue a los cielos para estos aquí y que quedó de volver. Pues para nosotros la situación es muy semejante. Todavía no vuelve por mí. O sea,
aún yo tengo que esperar el día de mi muerte. O sea, prácticamente estoy esperando a Jesucristo que venga por mí. Es lo que vivieron estos. Pero ya Cristo vino por este pueblo y se los llevó. Y entonces esto de la venida de Jesús, de que sí está en el pasado y ya el reino de los cielos está restaurado, en lo personal, a la gente de hoy, todavía se puede decir que Cristo tiene que volver. Pero por mí, no por lo que está escrito en la Escritura. En la Escritura está dicho que volverá por los israelitas y eso está cumplido. Entonces el preterismo trae confusión cuando no se logra entender esto. Y no es creído por la gente que está yendo a las iglesias, porque en las iglesias le están diciendo que Cristo vendrá. Y no están lejos tampoco de la verdad los que dicen que Cristo volverá, porque volverá en forma personal. No es que se haya ido, sino que viene a buscarte. Pero no viene Él, vienen los ángeles. Pero es el mismo espíritu de Dios en los ángeles. Es decir, es un poquito complicado y complejo entenderlo. No es llegar y decir, yo soy preterista, ya estoy en el reino de los cielos, yo estoy reinando. Eso es un error. Hay que saber conocer cuáles son los detalles que hay aquí para adelante. Así que este es tiempo de gracia porque Dios está en medio de nosotros. Está en medio de nosotros. No estamos nosotros en el reino de los cielos establecido en la tierra. No. El reino está en medio. Está dentro de cada hombre. Por eso está entre vosotros. Muy bien. Voy a ver si tengo más información de esto en unos segundos.